No sabía acerca de esta doctrina. Para muchos, especialmente muchos hermanos, es fácil confundirse cuando se oye de preterismo, porque el preterismo se maneja mucho cuando se estudia el libro de Apocalipsis. Hay una teoría, cuando se estudia el libro de Apocalipsis, hay una teoría que se llama teoría preterista. Entonces, cuando oímos de la doctrina del preterismo, muchos pensamos que se refiere a eso, pero no se refiere a eso. Esto de la doctrina del preterismo es otra cosa. Es otra cosa que no tiene que ver mucho con el libro de Apocalipsis. Los hermanos preteristas, como los que estuvieron aquí en el debate la semana pasada, ellos creen que Cristo ya vino por segunda vez, que ya pasó la resurrección, que ya pasó el juicio, que cuando uno muere, uno se va derecho al cielo si hace las cosas de Dios, o uno se va derecho al infierno si no hizo la voluntad de Dios. No creen en la existencia del Hades en este tiempo. Piensan que el Hades ya pasó. Entonces es una doctrina que, como toda falsa doctrina, es muy compleja, porque el que diseña una falsa doctrina la diseña con mucha complejidad para que al final de los tiempos las personas que no son muy amenas al estudio caigan en la trampa de que pues lo acepto, porque en vez de decir que no lo entiendo, mejor lo acepto. Y hay muchas personas, o habemos muchas personas así, hermanos, que muchas veces preferimos aceptar las cosas que decir no entiendo, está muy complejo, está muy revuelto eso. Y aceptamos mejor, en vez de decir, si no entiendo eso, voy a seguirlo estudiando hasta que lo entienda, y si no lo entiendo, quiere decir que algo hay mal. Entonces, una de las señas de la falsa doctrina es que lo hacen más complejo. Si usted quiere estudiar, por ejemplo, lo complejo de la doctrina de los testigos de Jehová, es muy compleja. Entonces tenemos que irnos por lo fácil, por lo sencillo. ¿Cómo dicen que Cristo ya vino por segunda vez? Si cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, y se le arrimaron aquellos saduceos diciéndole, Señor, una mujer se casó y murió su esposo, y entonces se casó con uno de sus hermanos, y murió también ese hermano, se casó con otro de sus hermanos, y murió también ese, así hasta llegar a 6. Y los saduceos le dijeron al Señor, ¿de cuál de ellos será esposa cuando resuciten? Porque los saduceos no creen en la resurrección. Y querían tentar al Señor, querían ponerlo a prueba. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque allá ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles. Entonces la pregunta para estos hermanos, algo muy sencillo, ¿por qué la gente se sigue casando hoy? Si ya vino el Señor Jesucristo, si ya estuvo el juicio final, si ya estuvo la resurrección de los muertos, ¿por qué se sigue casando la gente? Y es una pregunta con la cual ellos no pueden lidiar, o sea, ellos no encuentran respuesta y les dan vueltas por todas partes, pero no dan la respuesta. Estoy traduciendo, es un trabajo arduo. Estoy bajando la transcripción de los videos del debate. Estoy bajando la transcripción. Si saben lo que es la transcripción, es lo que hablan en letras. Pero es una frase y luego el minuto. Una frase y luego el minuto. Y luego una frase y el minuto. O sea, está la frase y el tiempo en el que se dijo. Entonces, yo me estoy dando la tarea de traducirlo al español. Qué bueno que pueda tener la transcripción, porque al menos al tener la transcripción tengo la esperanza de traducirla al español, para poderla tener al alcance en español todo el debate escrito. Es arduo, son 8 horas de trabajo, 8 horas de hable y hable los hermanos debatientes, el hermano Welch, el hermano Watson. Se me hace que el hermano hizo buen trabajo, el hermano John, y las otras personas le dieron muchas vueltas a lo mismo y no pudieron presentar algo claro y sencillo que se pudiera entender bien. Entonces, si ustedes desean tener el escrito de ese debate,
Yo con mucho gusto se los haré llegar conforme vaya traduciendo. Ya pudiera ser una hora cada semana, o un día cada semana, porque son 4 días, pero cada día es de 2 horas más o menos. Entonces son 8 horas de debate. Entonces traducir más o menos 1 hora o 2 cada semana y hasta completar todo el debate que se tuvo. Pero muy buenas lecciones ahí, porque uno aprende de que no todo es el catolicismo y no todo es el mundo protestante, sino que dentro de las filas de los llamados hermanos en Cristo hay mucha división, hay mucho sectarismo. Porque esos son hermanos en Cristo, son de la iglesia de Cristo, pero adoptaron esa doctrina del preterismo. Como el otro hermano también, El hermano Holt, con el que debatió antes de este. Aquí, porque el hermano Welch ha tenido otros debates, pero ha sido fuera de aquí. Aquí debatió hace, ¿qué será? Unos 6, 8 años con Holt. ¿Usted no estaba, hermana Ana? Se debatió acerca del bautismo con un hermano en Cristo que creía que el bautismo era para perdón de pecados, pero después adoptó una doctrina tipo bautista, donde él decía que el bautismo no es para perdón de pecados. También estuvo muy bueno. Hermanos en Cristo, pero que salen con ideas sectarias. Entonces, leyendo, vamos a entrar en materia. Vamos a ver ahí en el Salmo 56, y vamos a ver ahora versículo 3. Versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Ahí está la confianza de David. Pero también encuentro yo algo que David tiene en este versículo. El David se deleita, se goza en la confianza que tiene con Dios. Dice el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si yo estoy confiado en Dios? Dios es mi protección. Versículo 7 habla de la justicia, dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Cuando habla de la palabra pésalos, se refiere a que los ponga en la balanza. Y cuando uno pone las cosas en la balanza, si algo está mal, va a caer o va a subir. La balanza va a estar en un lado arriba y en otro lado abajo. Entonces, cuando se habla de pesar, se habla de pasarles la vara de la justicia. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿están haciendo bien o están haciendo mal? Yo veo en estos versículos que David se deleita entonces porque tiene una confianza con Dios, y el deleite que él tiene es en la palabra de Dios y en la justicia de Dios. Es un hombre que conoce a Dios, se deleita en él por su palabra y se deleita en Dios porque es un Dios justo. Cuando hablamos de deleites, hermanos, dice un diccionario que deleitarse significa dar gran gozo o placer, ser altamente satisfecho, regocijo. Y la palabra en hebreo para deleite es una palabra que tiene algunas variantes, pero la más usada es shapet. Esta palabra, chapets, es una palabra que usa mucho el salmista precisamente para decir que se deleita en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 2, Salmo 1, versículo 2, quien guste leerlo, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es, ahí en la palabra delicia es chapets, en el idioma original. Significa algo muy valioso, ¿verdad? Significa quien pone gran valor en la palabra de Dios.
La persona que hace esto experimenta el deleite. La palabra chapet se encuentra también en el Salmo 48. 48, por favor. ¿Cómo dice ahí? Salmo 40, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Así es. Ahí la palabra deleito es chapet. Así de que se refiere a que uno se inclina a hacer algo y se doblega ante eso, ¿verdad? Porque es un deleite, es algo que a uno le gusta. Entonces, muchas cosas, amados hermanos, que nosotros tendemos a hacer en la vida, las hacemos por gusto. Pero hay otras cosas que hacemos en la vida que no nos gustan. Por ejemplo, a mí no me gustaba que me fueran a invitar a los servicios. A mí no me gustaba que me fueran a invitar a oír la palabra de Dios. Me caía mal que hicieran eso. Pero cuando fui y empecé a oír la palabra de Dios, empecé a tomarle gusto a la palabra de Dios, porque vi que era un estudio en secuencia y era un estudio claro, era un estudio sencillo, era un estudio que me abría el entendimiento para cosas que yo no comprendía. Y entonces empecé a gozarme en la palabra de Dios. Pero también hay el caso de personas que están dentro de la iglesia en apariencia, pero no se deleitan en las cosas de Dios, ¿verdad? Hay casos donde no encuentran el gozo, no encuentran la alegría de decir, hoy es día de reunión, voy a gozarme con el Señor, hoy es día de clase bíblica, voy a estudiar la palabra de Dios, hoy es día de estar con los hermanos, qué alegría. Como dijo el salmista en el Salmo 133, ¿verdad? Qué gozoso estar entre los hermanos. Cuán delicioso es cohabitar entre los hermanos. Pero es algo que uno tiene que aprender. Uno muchas veces dice, ay, es que yo me gozo en Dios, pero esas personas muchas veces no entienden lo que es el gozo. Porque cuando les viene una prueba, una situación difícil, inmediatamente se quejan en contra de Dios. Entonces no saben lo que es el gozo. El gozo, David aquí está hablando de un gozo en medio del sufrimiento. Acordémonos que lo están persiguiendo, acordémonos que está siendo traicionado en el capítulo anterior. Así de que nosotros tenemos que aprender de David esta situación que le ayuda mucho a este hombre para sostenerse en el camino del Señor. Uno tiene que aprender, amados hermanos, a gozarse. Este gozo se tiene que aprender y se tiene que ejercitar. Cuando uno está jovencito, esta es una ilustración, cuando uno está jovencito de 14, 15 años, quizás de 13 o quizás de 18, dependiendo de la mentalidad de cada persona, uno ve al sexo contrario e inmediatamente se le van los ojos. Y ya uno se enamora. Y uno dice, yo amo a esa mujer. O la mujer dice, yo amo a ese hombre. No es cierto, hermanos. No es cierto. El amor se tiene que aprender. El amor se tiene que aprender. Lo que siente es atracción, romance, enamoramiento. Pero el amor se tiene que aprender, y se tiene que practicar, y se tiene que regar, se tiene que sostener. Entonces empieza el enamoramiento y después se empieza a sembrar o a cosechar lo que es el amor. El amor verdadero, ¿verdad? El amor que está dispuesto a dar la vida por la persona amada. Así de que esa es la situación con el deleite. También se tiene que aprender. Uno tiene que aprender a gozarse en las cosas de Dios. Uno tiene que aprender de que las cosas de Dios son un gozo.
No es un aburrimiento, no es una carga pesada, no es una responsabilidad que ya no puedo con ella, sino que al amar a Dios uno aprende a amar todo lo que de Dios se desprende. Versículo 8. Ahorita vamos a regresar con el deleite, pero vamos a ver ahora el versículo 8 que dice. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué palabras aquí usa David? Esto no lo habíamos visto en todos los salmos que hemos visto. Fíjese lo que dice, mis huidas tú las has contado. O sea, Dios conoce toda la persecución que David ha tenido. Y luego ahora está pidiendo David en el canto, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted entiende esto? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Alguna versión diferente en vez de redoma que diga algo diferente? ¿Cómo dice su versión en vez de redoma? En tu frasco. ¿En tus brazos? Tu frasco. Tu frasco. Anda, ya vamos entendiendo lo que significa redoma, ¿verdad? Si en una versión dice redoma y en otra dice frasco, ¿qué significará redoma? No, porque frasco también se está usando en sentido figurado. ¿Cómo Dios va a tener un frasco ahí para echar las lágrimas de David? Son figuras. Esta figura es redoma. En otra versión dice odres. ¿Usted sabe lo que es un odre? Un contenedor o algo. Un contenedor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo menciona los odres que se usaban para almacenar el vino. Dice, ninguno echa vino viejo en odres nuevos, sino que cuando tiene vino nuevo lo echa en odres nuevos, porque cuando el vino se hincha, se fermenta, así el odre nuevo también tiene capacidad para hincharse. Pero si echa vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo ya se hinchó. Y entonces se va a hinchar más con el vino y se va a reventar. Es cuando dijo el Señor, ninguno pone un remiendo viejo en un vestido nuevo. Porque cuando lo lave y lo ponga a secar, se va a despegar. ¿Ok? Entonces, el odre, el redoma, el frasco, simple y sencillamente es un recipiente espiritual donde Dios almacena el sufrimiento o las plegarias de sus hijos. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego dice, ¿no están ellas en tu libro? Bueno, Apocalipsis 5:8, por favor. Para seguir con lo de la palabra redoma, Apocalipsis 5:8, ¿cómo dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ándele. ¿Verdad? Aquí está hablando de que tomó un libro, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, ¿verdad? Que son estos 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios, que dijimos que eran, ¿cómo se llaman estos seres vivientes que están en Apocalipsis? Serafines. Y los 24 ancianos. ¿Quiénes dijimos que eran los 24 ancianos que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 4? Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, hermanos. O sea, era la representación del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué?
de incienso. ¿Qué era el incienso? Era un aceite que se quemaba y a Dios le agradaba el olor del incienso. O sea que es algo que le agrada a Dios. ¿Y qué es el incienso? Son las oraciones ¿de quiénes? De los santos. Así de que el recipiente que Dios usa para las oraciones de los santos es el recipiente que Dios usa para las lágrimas de los santos, para las oraciones, para las peticiones, para el dolor, para la angustia, para todo aquello que el santo está clamando. Dios tiene un recipiente espiritual. Entonces, cuando uno ora a Dios, hermanos, cuando uno sufre por causa de Dios, es olor fragante a Dios. Eso se llama incienso. Olor fragante a Dios. O sea que ese es el sacrificio del santo hacia Dios. Nosotros en este tiempo no ofrecemos sacrificio de animales, pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Y ese es como un incienso que sube a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al recipiente. No sé si hay alguna duda o pregunta. En cuanto al, ¿cómo dijo ahí en el Salmo? Redoma o frasco. Y luego dice la segunda parte del versículo 8, Salmo 56, 8. ¿No están ellas en tu libro? ¿A qué libro se refiere? ¿Dónde estarán las acciones de los santos, hermanos? ¿Dónde estarán? ¿A dónde van las acciones de los santos? A Dios. Y Dios tiene un registro. Eso significa la palabra libro, un registro. Dios tiene un registro espiritual donde escribe las acciones de sus hijos. ¿Sí? Acuérdense que el libro de Apocalipsis habla de libros y luego habla de un libro. Dice que cuando viene el juicio los libros son abiertos y cada uno es juzgado por lo que se encontró en los libros. Y luego dice otro libro también fue abierto. Y este es el libro de la vida. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Se fue al infierno. Así que la palabra libro muchas veces en la palabra de Dios tiene la connotación o el sentido de donde se registra, hermanos. En este caso, donde se registra la justicia de Dios, lo que usa un juez para hacer justicia, y las obras de las personas. Porque en el libro de la justicia dice, si tal persona robó una vaca, tiene que pagar esto. ¿Se fija? O sea, las obras de las personas. Vamos a leer ahí en Daniel, por favor, Daniel 7:10. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así es. ¿Se fija para qué sirven los libros? Para la hora en que se tiene que hacer un juicio. También leemos allí en Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Quien guste leerlo, Malaquías 3:16. Entonces los que tenían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Ahí en el libro está escrito el memorial. El memorial es lo que se hizo, cuándo se hizo y por qué se hizo.
y también quién lo hizo. Así de que es un memorial, es un libro que se abre para que los jueces puedan hacer su trabajo, y así de esa manera, dice el salmista, mis lágrimas, ¿qué no están en el libro en tu libro? Le dice el salmista a Dios. ¿No están ellas en tu libro? Le dice. Todas las persecuciones, los dolores, los sufrimientos de David, Dios los conocía. En otras palabras, Dios los conocía. Dios los tenía registrados. Preguntas o comentarios aquí del versículo 8. Voy a leerles un comentario aquí en cuanto a los libros. Es de una persona llamada Walton y Kenner. Son dos personas, Walton y Kenner, que hicieron un comentario de la Biblia. Hablan en cuanto a esto. Dicen, el salmista se refiere a un registro que Dios guarda de su angustia durante las peregrinaciones de su vida. Este depósito escrito, note cómo dice ahí el comentarista, depósito escrito, es semejante a guardar las lágrimas del que sufre en un frasco o en una bolsa de piel. Este es el odre, la bolsa de piel es el odre. En ambos casos se utiliza el modo imperativo para mostrar lo importante que es este registro, de modo que solo los merecedores permanecen en el libro de los vivientes. Eso es lo que comentan. Y luego dice, en Salmo 69, 28, vamos allá adelantito, Salmo 69, 28, por favor. Quien lo tenga. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Bien. 69:28 está hablando de un deseo, ¿verdad?, de que no haya salvación para estas personas que menciona en el contexto anterior. Entonces dice el comentarista, Salmo 69:28 da la idea a un registro de Dios, porque dice que sean raídos del libro de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra raídos? Borrados, quitados, cortados, arrastrados, sacados de ahí. Así de que este es el comentario de Walton y Kenner. En Apocalipsis 20, 12 al 15 también encontramos algo muy interesante acerca de los libros. Apocalipsis 20 del 12 al 15. Quien guste leerlo, por favor. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ándele. Se fija que en esos versículos se habla de los libros y se habla del libro, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando obedecemos el Evangelio, nosotros somos inscritos en el libro de la vida, porque nosotros venimos a Cristo para tener vida eterna. Pero si nosotros nos portamos mal con Dios, si somos desobedientes con Dios, entonces estamos buscando que Dios nos quite del libro. Y en el día del juicio final, dice, el que no se haya inscrito en el libro, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Se entendió? Eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento con los obedientes a Dios y con los desobedientes. Entonces, por eso el salmista en el último versículo del Salmo que leímos dice, ráelos de tu libro. O
O sea, posiblemente eran hasta judíos que estaban persiguiéndolo, que estaban inscritos en el libro de la vida y que ahora por perseguir a David eran indignos de estar en el libro de la vida. ¿Sí me explico? ¿Comentarios o preguntas? Bueno, hasta aquí encontramos entonces las motivaciones, ¿verdad?, de David, porque al principio de este salmo hablamos de la petición de David en el versículo 1, pero también en el versículo 1 empieza hablando de lo que le estaban haciendo sus detractores. La palabra detractor quiere decir perseguidor, injuriador o persona que está haciendo algo malo contra otra persona. Eso se llama detractor. Entonces, cuando vemos ahí todas las travesuras que hacían estos enemigos de David contra David, pues nos damos cuenta por qué David usa estas palabras de raerlos del libro de la vida. Quítalos de tu presencia, apártalos de ti, véngame, ¿verdad? Hazme venganza. Pero ahora vamos a ver ahí y que David, a pesar de este sufrimiento, de esta persecución que tiene por parte de sus enemigos, pues él se deleita en Dios, se deleita en su palabra y se deleita en su justicia. Y en los versículos finales, versículos del 9 al 13, por favor, vamos a releer ahí, versículos del 9 al 13, dice David: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Este final, ¿verdad?, nos enseña de que David, al platicar sus angustias con Dios, al poner sus angustias en la presencia de Dios, pues en el mismo canto David menciona la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. ¿Qué era la respuesta de Dios? Dios iba a echar atrás a sus enemigos. Dios iba a estar por David. Por eso David en 2 o 3 veces repita: yo confío en Dios, confiaré en Dios. Por eso se llama, o le pusimos el título de oración de confianza. ¿Usted ora a Dios por algún dolor, por alguna situación difícil? ¿Piensa en todo lo hermoso que Dios le provoca? Como esto que hablábamos del amor que se aprende y del gozo que se aprende en las cosas de Dios. Y de la esperanza viva que tenemos si estamos bien con Dios. Esa esperanza guardada en los cielos, cuidada por la deidad. Y luego empezamos a hablar de lo que nos aqueja, de lo que nos duele. Y luego sabemos que la respuesta de Dios va a ser positiva. Positiva en el aspecto de que Dios va a hacer lo que mejor sea para nosotros. Si lo mejor es que me sigan persiguiendo, bendito Dios. Si lo mejor es que me dejen de perseguir, bendito Dios. Esa es una paradoja que tiene que aprender todo hijo de Dios. Que muchas veces la respuesta no es quitar el dolor. Muchas veces la respuesta de Dios es aumentar el dolor. Aumentar el dolor. Dijo el Señor Jesucristo a Juan y a Jacobo, que vinieron a su presencia y le preguntaron: Señor, cuando vengas en tu reino queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Y les contestó el Señor: no sabéis lo que pedís. ¿Podrás beber el vaso que yo voy a beber? ¿Podréis ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y dijeron ellos: podemos. Eso fue lo que contestaron. Podemos.
Dijo el Señor, bueno, la verdad sí, van a sufrir, van a pasar por ese bautismo de fuego, pero el estar a mi derecha y a mi izquierda no está en mí darlo, sino que eso corresponde a Dios, al Padre. En otras palabras, Juan y Jacobo, apóstoles del Señor Jesucristo, nos enseñan que están dispuestos a pasar por lo que sea para estar con Dios. ¿Ustedes creen que los apóstoles estaban siendo perseguidos y luego ya no los persiguieron? Los apóstoles, amados, fueron perseguidos hasta el final. Y nos dice la historia que sus muertes fueron horribles. Horribles. O sea, las muertes de los apóstoles fueron como a personas que se les odiaba mucho, que no se les quería. Fueron muertes horribles. Se dice, por ejemplo, del apóstol Pedro que fue crucificado de cabeza abajo. Y así. Nos acordamos de Jacobo en el capítulo 12 de Hechos. Jacobo fue guillotinado, su cabeza fue cortada, fue cercenado por causa de Cristo. El apóstol Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 6, está despidiéndose prácticamente de Timoteo. Dice, yo ya estoy a punto de ser entregado. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona, la cual el juez justo dará, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol está a punto, está preso y sabe que de ahí lo van a sacar a darle muerte. Entonces, tenemos que aprender eso, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en cuanto a que debemos de buscar siempre la voluntad de Dios y debemos de luchar porque nuestros hermanos, hermanas estén en el mismo camino, de estar buscando la voluntad de Dios, de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero también debemos de aprender de que eso no nos va a traer buenas amistades. Muchas veces nos va a traer mucha enemistad. O que tenemos que predicar el evangelio a la gente mundana. Y muchas veces eso nos va a traer que la gente no nos quiera, que no nos quiera ver. Pero tenemos que aprender a vivir con eso. Porque eso, hermanos, eso es lo que provoca precisamente el servir a Dios. Un gozo, es un deleite que no podemos olvidar, no podemos dejar pasar, porque ¿qué premio recibiremos si no podemos nosotros soportar un poco de persecución comparada con la persecución que recibió Jesucristo y sus apóstoles? Un poquito de persecución. ¿Cuál es el poquito de persecución? De que voy y predico el evangelio y me van a hacer una mala cara. De que voy y animo a un hermano o una hermana y me van a hacer mala cara. Esa es la persecución que recibimos. O nos ponen una pistola para matarnos. O nos amenazan de muerte por ir a animar o a predicar el evangelio. No. Realmente la persecución que recibimos es muy poca, hermano. Entonces, ese es el mensaje. Hay que deleitarnos en Dios a pesar de los pesares, y Dios guardará nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos en un frasco, ¿verdad? En su redoma, en un odre, para que hablen por nosotros cuando se abran esos libros y nos encontremos nos encontremos inscritos en el libro de la vida. Gracias por su atención. Ese es el Salmo 56. No sé si hay alguna pregunta o comentario final. Si no hay preguntas o comentarios, entonces damos conclusión a este salmo, y para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos con el Salmo 57. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración para estar listos, para estar allá con nuestros hermanos y así gozarnos, ¿verdad?, en la comunión.